Después de que un sinvergüenza me engañara, haciéndome perder todos los suministros de mi espacio y luego me arrojara a un montón de zombies, renací con mis habilidades especiales intactas. Esa misma noche vacié el supermercado que dirigía ese sinvergüenza. En cuanto a él, la basura va al basurero. 10 años después del apocalipsis, los humanos establecieron diversas zonas de supervivencia. La gente común era protegida por personas con habilidades especiales, quienes, a cambio, recibían el servicio de estas personas comunes. Por suerte yo había despertado una habilidad espacial. Aunque carecía de poder defensivo, casi el 50% de los suministros de la 9ª zona segura estaban almacenados en mi espacio, ya que era el más grande entre los que poseían los usuarios de habilidades espaciales. Esto me proporcionaba una gran protección, pero siempre hay un punto débil, y el mío era el novio al que había amado durante tantos años. Desconocía sus segundas intenciones y su sed de poder. Aunque era una persona común y corriente sin habilidades especiales, aspiraba a sobresalir. Antes de ser arrojado al montón de zombies, Víctor, de la mano de su ama, me sonrió y dijo: Marina, gracias por los suministros. Si me convierto en líder en la zona segura, gastaré algo de dinero por ti en el más allá. Al diablo con eso, Víctor, no te dejaré escapar ni muerto. Sin embargo, no tuve oportunidad de gritar estas palabras. En un instante todo se oscureció y yo también perdí el conocimiento cuando lo recuperé. El televisor frente a mí transmitía las noticias del New York Times. La noche del 23 de agosto, la bondadosa ciudadana del Distrito C, la señora Nina, estaba digiriendo su comida con un paseo por el parque cuando, inesperadamente, se encontró con un hombre de tez verdosa. Giré el cuello con rigidez para mirar el televisor. Aunque la foto estaba borrosa, supe al instante que el hombre se estaba convirtiendo en un zombi. Esperaba un minuto más y empezaría a atacar a la gente. Pero las noticias solo mostraban una imagen y no continuaban la historia. Sin darme cuenta, grité: «Zombi, corre». «Opal, ¿qué te pasa?» «¿Qué zombi?» Al oír mi grito, mi padre salió de la cocina con una espátula. Papá, no podía creerlo. Estaba en un viaje de negocios cuando el brote zombi se intensificó masivamente. Mis padres ancianos estaban inaccesibles debido a fallas de comunicación. Cuando se establecieron las zonas seguras y se restablecieron las comunicaciones a larga distancia, no tuve noticias de ellos. Trabajando como un tonto, si me preguntas, deberías cambiar de trabajo. Quedándote fuera toda la noche solo por trabajar horas extras. Papá me entregó una taza de agua tibia, su rostro lleno de preocupación. Descansa un poco, los fideos de huevo estarán listos pronto. Tomé un sorbo de agua, sintiéndome un poco más tranquilo. Inesperadamente no parecía haber un callejón sin salida para mí. Marina, he vuelto. Me tomó 3 minutos digerir esta buena noticia. Saludé a mi padre y entré a mi habitación para comprobar mis habilidades de inmediato. Bien, mi espacio seguía allí y no se había encogido. No lo había medido con precisión, pero tenía una estimación aproximada. Unos 3 metros de alto, 800 metros de ancho y 1000 metros de largo. 3, recordando mi vida pasada, donde yo era el equivalente a la mitad del almacén del distrito, aunque tenía una posición prestigiosa. Estaba estrictamente confinado dentro de la zona segura y nunca tuve vida propia, anhelaba la libertad, lo que facilitó que Víctor me engañara. Había contactado a 20 usuarios de habilidad espacial para distribuir los bienes en mi espacio, dejando a estas personas en la base como garantía a cambio de una oportunidad para que yo viajara. La persona que se suponía que debía protegerme ya se había confabulado con él y juntos me empujaron sin piedad cuando estábamos rodeados de zombies. En esta vida, solo quiero abastecerme de bienes, encontrar un lugar seguro y vivir mi vida en paz con mis padres. En cuanto a Víctor, tampoco voy a dejarlo ir. En esta vida, él fue el primero contra el que tomé medidas. Todavía quedaba una semana antes de que el brote zombie entrara en pleno apogeo. Víctor había abierto un supermercado almacén y el primer paso para acaparar fue vaciar el suyo supermercado. En su vida anterior, había dependido de los suministros sustanciales del supermercado para reunir a un grupo de personas con habilidades especiales y establecer un territorio, aunque él mismo no tenía ninguna habilidad especial. Aún así logró vivir bastante cómodamente. Más tarde, cuando se estableció la zona segura, él y un grupo de amigos se mudaron a la zona 9 con lo último que les quedaba de provisiones y fue entonces cuando me conocieron. Con mi ayuda, él logró vivir una vida relajada y cómoda en la zona segura.
A diferencia de la mayoría de la gente común que tenía que trabajar frenéticamente todos los días solo para llenar sus estómagos, él realmente era un desagradecido, pensaba que solo porque tenía provisiones, podía hacer lo que quisiera en la zona segura. El líder de la zona segura no era alguien fácil de manipular, más importante aún, se atrevió a ponerme los cuernos abiertamente. Recordar esto me enojó tanto que no pude dormir. Después de comer el bocadillo de medianoche preparado con amor por mi padre, me vestí y me colé en el supermercado en medio de la noche. Tenía la llave de una puerta lateral del supermercado, o más precisamente de la oficina de Víctor. Su oficina tenía una puerta lateral que conectaba directamente con las escaleras exteriores y la otra puerta conducía directamente al supermercado. Todo lo que necesitaba hacer era entrar a su oficina y luego colarme en el supermercado desde allí. Debo decir que el supermercado almacén de Víctor era el más grande de la zona, con 3 pisos en total, cada uno dedicado a vender diferentes tipos de productos. Gracias a la característica del tiempo detenido dentro del espacio, no tuve que preocuparme por la conservación de los alimentos. Lo primero que hice fue correr a la sección de alimentos en el primer piso. Los congeladores ocupaban demasiado espacio, así que saqué todos los alimentos refrigerados y congelados y los apilé en un rincón del espacio. Las cosas estaban un poco desordenadas ahora, así que decidí llevar el resto de los productos junto con los estantes al espacio y ordenarlos cuando llegara a casa. El supermercado de Víctor debe haber recibido un nuevo envío de productos. Los congeladores estaban llenos de varios tipos de carne, como chuletas de carne grandes y panecillos pequeños, todos con un aspecto muy apetitoso. También había leche fría y yogur. Recordé que había una gran cámara frigorífica en la parte trasera del supermercado. Comprobaría más tarde si podía abrirla y tal vez abrirla por completo. Después de 10 años del apocalipsis, aunque nunca me morí de hambre. Nunca tuve nada delicioso para comer, como mucho solo me las arreglaba sin morir de hambre. Cuando salgo más tarde, definitivamente necesito explorar la calle de los bocadillos. En cuanto a los alimentos que ya estaban en los estantes, como fideos instantáneos, bocadillos envasados y varios condimentos, ni siquiera los miré, simplemente empaqué todo, incluidos los estantes, en el espacio. Es una lástima que fuera demasiado temprano. Recordé que había un panadero en el primer piso que cocinaba al vapor muchos bollos al vapor y baozi deliciosos todos los días. Solía comprar una bolsa grande para llevar a casa y congelar para comer lentamente. Me tomó media hora vaciar el primer piso. Luego no me detuve y me dirigí directamente al segundo piso. El segundo piso contenía principalmente artículos para el hogar, como papel higiénico, ropa interior y calcetines. Considerando que tenía mucho espacio, lo vacié todo. Estas eran las necesidades diarias. En mi vida anterior, en la zona segura, era increíblemente difícil encontrar productos de papel. Ver una pared entera llena de varios tipos de productos de papel ahora me daba una gran sensación de seguridad. Casi vacié todo el supermercado. Pensé en cómo reaccionaría Víctor mañana por la mañana cuando entrara y lo encontrara completamente vacío. Su expresión sin duda sería interesante. Sintiéndome complacido, me dirigí a la cámara frigorífica en el primer piso. La puerta de este congelador tenía una cerradura con teclado. Después de pensarlo un momento, ingresé 518.888. Víctor siempre mantenía sus contraseñas, como las de su teléfono y tarjeta bancaria, muy seguras a mi alrededor. Pero todas sus contraseñas de 6 dígitos eran esta. La había sabido desde siempre, lo que esencialmente significaba: quiero prosperar. Estaba un poco nervioso al ingresarla, como si no fuera la contraseña que él estableció, sería difícil de adivinar. Sin embargo, dada la naturaleza desconfiada de Víctor y cómo se relacionaba con su propio dinero, definitivamente lo habría manejado él mismo. Efectivamente, después de ingresar la contraseña, la cerradura se abrió con un clic. Vaya, hace mucho frío. Al abrir la pesada puerta de hierro, una espesa niebla me golpeó la cara. Una vez dentro, la máscara se me pegaba a la cara debido a la humedad de mi aliento. La tela alrededor de mi boca se pegaba incómodamente a mi piel, lo que me instaba a hacer esto rápido. Hablando de la máscara, es una herramienta esencial para cualquier redada, ya que no había forma de que pudiera exponer descaradamente mi cara en un supermercado con tanta vigilancia. Mientras robaba, puede que no sea la apariencia más atractiva, pero ¿a quién le importan las apariencias, cuando no traman nada bueno? Seguí robando estantes enteros de artículos con un simple toque. Desaparecieron instantáneamente, reapareciendo en mi espacio. La idea de las caras de sorpresa del personal de seguridad, cuando revisaron las imágenes, me hizo vibrar los labios con un zumbido de alegría. Comencé a saquear la cámara frigorífica.
Era principalmente carne congelada, como filetes importados y gambas grandes, junto con comidas preparadas congeladas que se podían calentar en el microondas en un minuto, o albóndigas al vapor. También había numerosas cajas de helado. Vacié toda la cámara frigorífica. Cuando salí del supermercado, era temprano por la mañana, las calles estaban desiertas, pero supe que desde el momento en que comenzaron las noticias, el apocalipsis había descendido. Afortunadamente, aún no había llegado aquí. Y llegué a casa sano y salvo. En casa, mis padres aún dormían. Sentado en la sala de estar, reflexioné sobre mis próximos pasos. Actualmente, estaba viviendo con mis padres en una zona residencial de gran altura en el centro de la ciudad, que estaba densamente poblada. Si ocurriera un brote de virus zombie a gran escala, nuestros vecinos podrían convertirse en zombies, y una simple puerta de seguridad no los detendría por mucho tiempo. Por mis 10 años de experiencia en supervivencia apocalíptica, sabía que los zombies evolucionaron. Inicialmente la gente esperaba que los zombies continuaran descomponiéndose hasta convertirse en esqueletos sin movilidad. Sin embargo, a medida que los grupos de zombies mejoraron y se fortalecieron, incluso aparecieron zombies humanoides altamente capaces de combate. Aparte de su piel gris pálida, estos zombies eran casi indistinguibles de los humanos y poseían poderes muy superiores a los humanos. Una vez hubo noticias de 3 zombies humanoides que aniquilaron una pequeña base entera. Definitivamente no llevaría a mis padres ancianos a una base de sobrevivientes establecida después del apocalipsis. Si no quería revelar todos los suministros en mi espacio, tendría que hacerme pasar por una persona común, lo que significaba vivir una vida dura e indigna en la parte inferior de la jerarquía de la base. Si revelaba mi habilidad especial, el control de la base sobre las habilidades relacionadas con el espacio era estricto. No solo restringían severamente la libertad personal, requiriendo el cumplimiento de sus órdenes, sino que también auditaban regularmente los suministros en el espacio, lo que hacía imposible mantener un gran alijo de suministros. El mejor plan era encontrar un lugar seguro como un búnker subterráneo y formar un equipo pequeño con algunos aliados poderosos. Un equipo más pequeño significaba menos energía viva para atraer zombies de alto nivel y menos conflictos internos. Tendríamos un objetivo común: sobrevivir pacíficamente. Después de haber sobrevivido 10 años en el apocalipsis, estaba algo familiarizado con las principales habilidades humanas y tenía algunos candidatos en mente para mi equipo. Después de decidir sobre los miembros, recogí las llaves de mi auto, salí y continué con mi juerga de compras. Mientras aún era temprano, necesitaba asegurarme de tener suficientes suministros para apoyar a los futuros miembros del equipo. Mi primera parada fue el mercado de verduras. A las 4 o 5 de la mañana, el mercado estaba lleno. Camiones cargados de verduras frescas iban y venían y los vendedores estaban ocupados moviendo cajas arriba y abajo, mientras deambulaba por la vasta extensión del mercado. Finalmente me detuve en una esquina discreta. Allí, un niño y una niña delgados estaban ocupados descargando verduras de cajas de plástico en un puesto que estaba solo a medio montar. Notando que me quedaba por ahí, la niña se limpió las manos y se acercó a mí. Hermana, ¿qué te gustaría comprar? Nuestras verduras son todas cultivadas orgánicamente por nuestra familia, completamente naturales y libres de contaminación, frescas y limpias. Me lo llevo todo, declaré con un gesto de mi mano, lista para comprar todo el puesto. ¿Qué?, preguntó la chica, visiblemente desconcertada. Lo digo en serio, me quedo con todas las verduras de tu puesto. Hermana, son bastantes verduras. ¿En serio o en broma? Compro para el comedor de mi empresa, podemos terminarlas en un día. Ese chico te está ayudando. Tu hermano. Sí, es cierto, somos gemelos. Entonces encontré a los proveedores adecuados. Sacando mi teléfono, pregunté: hermanita, ¿podrías calcular el costo total? Sin embargo, en mi auto no cabe todo. ¿Podrías ayudarme a entregarlo en el taller de la unidad 103, edificio 3, comunidad residencial ideal? Claro, lo calcularé ahora y haré que mi hermano lo entregue en nuestra camioneta en breve. Como había una gran venta a la mano, la pequeña báscula electrónica del puesto resultó insuficiente. La niña tomó prestada una más grande de un vendedor cercano, y junto con su hermano, se apresuraron a cargar las verduras cotizadas de vuelta a su camión. Ambos empapados en sudor. Para cuando se calculó el total, el sol ya estaba alto en el cielo azul claro. Hermana, el total asciende a 7.982 yuanes, pero lo redondearé a 7.900 yuanes para ti. No hay problema. Hice la transferencia, pagué puntualmente y luego seguí su camión hasta el garaje de mi casa. ¿Por qué no dejas estas canastas aquí por ahora? Así es más fácil para otros moverlas más tarde. Intercambiemos datos de contacto. Puedes volver por las cajas vacías esta tarde.
Llevaré la misma cantidad de verduras mañana. Los hermanos no tuvieron objeciones, pero justo cuando estaban a punto de irse, la hermana tiró de mi manga. Hermana, ¿necesitas verduras todos los días? Tenemos un gran huerto en casa y si las necesitas a diario, mi hermano y yo podemos entregarlas directamente aquí. Sí, todos los días. Genial, genial. Oh, hermana. Casi lo olvido, aquí está la factura de hoy, te di los precios más bajos, no hay necesidad de verificar, confío en ti, tal vez nunca se habían encontrado con un cliente tan tranquilo, porque los hermanos estaban encantados. Subieron a su camioneta y saludaron alegremente mientras se iban, los vi irse, luego me giré para bajar la puerta del garaje, solo me tomó unos minutos almacenar todas las frutas y verduras que llenaban el garaje en mi espacio. Luego apilé las cajas vacías a un lado, poco. Sabía yo, estos jóvenes inocentemente alegres un día se convertirían en los notorios gemelos Géminis, asesinos despiadados. En el 8º año después del apocalipsis, surgieron los gemelos Géminis. La hermana Opal era una asesina de combate cuerpo a cuerpo elemental de metal, mientras que el hermano Simon era un mago a distancia elemental de agua. Juntos coordinaron perfectamente una purga sangrienta del liderazgo y el grupo de usuarios de habilidades en una base importante. Las razones detrás de esto, bueno, esa es una larga historia. Los hermanos habían perdido a sus padres temprano y fueron criados por sus abuelos, originalmente. Las escasas pensiones de una pareja de ancianos apenas contaba con los recursos necesarios para la educación de sus hijos. ¿Quién habría pensado que al abuelo le descubrirían un tumor maligno en el hígado? Los exorbitantes costos del tratamiento eran abrumadores para ellos. Con el paso de los años, habían logrado ahorrar un poco de dinero. Originalmente el abuelo quería dejarles los ahorros a sus 2 hijos para su futuro después de su muerte. Sin embargo, los hermanos se negaron, abandonaron sus estudios y llevaron al abuelo de un hospital a otro para que lo trataran. Finalmente el tumor fue extirpado con éxito, pero la familia quedó muy endeudada. Además, durante la recuperación del abuelo, más del 80% de los medicamentos importados que necesitaba no estaban cubiertos por el Seguro Social de Salud, lo que generó otro gasto sustancial. Sin embargo, los hermanos estaban decididos, cultivaban la tierra familiar, trabajaban a diario en los campos y vendían verduras temprano en la mañana. Tras cubrir el coste de la medicación, lo poco que quedaba apenas alcanzaba para subsistir, pero su frágil equilibrio se rompió con la llegada del apocalipsis. Se establecieron numerosas zonas seguras de distintos tamaños durante el apocalipsis, y los hermanos, junto con sus abuelos, decidieron unirse a una base importante para asegurar que sus abuelos pudieran disfrutar de sus últimos años en ella. Los hermanos se ofrecieron como voluntarios para servir lealmente en la base, creciendo juntos. Los hermanos tenían un alto nivel de entendimiento mutuo, ya fuera luchando contra zombies o eliminando enemigos, se coordinaban a la perfección, golpeando con precisión. El responsable de la zona segura se benefició de sus talentos, pero actuó desagradecido al simplemente enviar a la pareja de ancianos a un supuesto lugar seguro para el cuidado de la tercera edad bajo la supervisión de un curandero. En realidad, fueron colocados descuidadamente en un lugar con duras condiciones, sin la atención adecuada y con comida insuficiente, lo que provocó la muerte de los abuelos poco después. Los altos mandos de la zona mantuvieron esta noticia oculta, y los hermanos no se enteraron, incluso cuando finalmente se enteraron. Ante las amenazas de la mayoría de los seres poderosos dentro de la zona segura, estos hermanos adultos no tenían poder para resistir. Soportaron la humillación y después de unos años, encontraron una oportunidad para vengar sus agravios pasados. Sin embargo, no molestaron a quienes no estaban relacionados con el incidente, atacando solo a quienes lo merecían. Incluso después de obtener su libertad, nunca molestaron deliberadamente a nadie más. Estos hermanos filiales y de principios, de naturaleza bondadosa pero capaces de tomar decisiones, eran candidatos ideales para cualquier equipo. Su familia también poseía extensas tierras de cultivo, que con un usuario de la habilidad elemental de tierra, podrían convertirse en un refugio del apocalipsis. Sin embargo, en un mundo lleno de poderosos seres del apocalipsis, los elementales de tierra eran casi inexistentes. El único elemental de tierra era conocido por sus actos brutales y sangrientos, así que pensé que era mejor planificar cuidadosamente a largo plazo. He vivido en el apocalipsis durante tanto tiempo que he olvidado el día exacto en que los zombies perdieron por completo el control, pero ciertamente no será en estos próximos días, caminando por una calle lleno de aroma a fuegos artificiales y aperitivos,
Saqué un carrito plegable del coche y empecé a buscar comida deliciosa, empezando con 20 paquetes de bolas de pulpo y 40 tazones de fideos fríos a la plancha, que son bastante sabrosos y no ocupan mucho espacio. También empaqué 5 raciones de sopa de fideos de caracol, ya que tenía versiones instantáneas en bolsas guardadas. Y me aseguré de pedirle al vendedor que añadiera tofu fermentado, patas de pollo, huevos fritos y manitas de cerdo. A cada tazón el rollo de fideos de arroz también sabía muy bien, especialmente con la salsa de pimientos encurtidos, súper delicioso. El vendedor fue rápido y no tardó mucho en preparar las 30 raciones que compré arrastrando el carrito casi lleno. Pasé por mi tienda de bollos habitual, los bollos humeantes acababan de salir del horno y no pude resistirme. Compré todo el lote de más de 300 bollos, apilándolos como una pequeña montaña en mi carrito con poca gente en la calle de los bocadillos. Durante el día encontré un rincón apartado para guardar todo en mi espacio de almacenamiento. Luego continué despreocupadamente mi búsqueda de comida con el carrito ahora vacío: pan relleno, salchicha de almidón, gluten a la parrilla, hamburguesas de huevo, pollo frito, panqueques, pieles frías, fideos fríos, tofu apestoso, muslos de pollo a la parrilla, pollo bobo, yogur frito, waffles de huevo. Después de 5 rondas de llenar y vaciar el carrito, finalmente llegué al final de la calle de los bocadillos. Recogí el carrito doblado y continué. Comencé mi juerga de compras nuevamente desde la primera tienda donde había comenzado antes. Debe haber sido la primera vez que alguien vio que se compraban bocadillos a granel, por lo que los comerciantes me recordaban bastante bien. Por lo tanto, cuando me vieron empujando un carrito vacío para obtener más, todos se quedaron atónitos y pregunté: Dios mío, ¿dónde se fue todo lo que compraste? Estaba comprando el té de la tarde para una reunión de la empresa. Mis compañeros se acababan de ir con las cosas. Sí, es cierto, nuestra empresa es bastante grande, con más de 1000 empleados. No te preocupes porque se enfríen los bocadillos. Empacamos todo en cajas térmicas y lo entregamos directamente al lugar del evento. No es demasiado difícil, también es una forma en que nuestra empresa demuestra cariño por sus empleados. Ellos comen y yo compro. La reunión dura bastante tiempo, con todos disfrutando de la comida, las bebidas y la diversión. Después de responder esas preguntas, terminé dando vueltas por la calle de los bocadillos 3 veces. Luego fui a algunos restaurantes para empacar diferentes tipos de comidas en caja. Al comprar estas comidas, no tuve que ser demasiado cauteloso. Estacioné el auto frente a los restaurantes, cargué cientos de comidas en caja en el maletero, las guardé en mi espacio y luego conduje al siguiente restaurante para repetir el proceso. Mientras disfrutaba de mis compras, mi tarjeta bancaria mostró fondos insuficientes cuando intenté hacer un pago. Afortunadamente, mi tarjeta de crédito todavía tenía un límite de crédito de más de 100.000, con solo unos pocos días de paz restantes. Rápidamente compré todo lo que necesitaba, e incluso cosas que no, como alguien con habilidades relacionadas con el espacio. Tener mi espacio lleno de suministros es mi tranquilidad y fuente de seguridad. El tiempo voló, y era casi de noche cuando recordé las cajas de carga en el garaje. Llamé apresuradamente a Opal para que viniera a recogerlas. Tan pronto como llegué a casa, vi a Víctor con los ojos inyectados en sangre, parado con 2 policías en la entrada de mi edificio. Al verme llegar, se acercó rápidamente y exclamó: Marina, te he estado llamando todo el día, ¿por qué no contestaste? ¿Me llamaste? Estaba a punto de sacar mi teléfono cuando de repente recordé que lo primero que hice al despertar fue eliminar y bloquear sus datos de contacto de todos los teléfonos de nuestra familia, así que volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. ¿Qué necesitas de mí? Mi supermercado estaba completamente vacío, dijo Víctor histéricamente, agarrándome las muñecas. Suéltame, me estás haciendo daño. Me liberé de su agarre. Además, ¿estás loco? Un supermercado no puede vaciarse como una pequeña tienda. El ladrón entró por la puerta cerca de mi oficina, y además de mis padres, solo tú tenías la llave. ¿Cuál es tu relación con el ladrón? ¿De qué estás hablando? Esto es absurdo. Si estás enfermo, ve a un médico y deja de actuar como un loco. Me volví hacia el policía que estaba a nuestro lado. Oficiales, es cierto que Víctor me dio la llave de su oficina, pero nunca la he usado. ¿Y cuántos ladrones se necesitarían para vaciar un gran supermercado de la noche a la mañana? ¿No hay cámaras de seguridad? Te sugiero que revises las grabaciones de vigilancia. Sobreviviendo 10 años después del apocalipsis, aunque protegido por una base, no estaba completamente inactivo. Al menos, estaba absolutamente seguro de que incluso si revisaban las grabaciones de vigilancia imágenes, no encontrarían nada que me implicara. El policía contuvo a Víctor, un poco descontrolado, mirándome con impotencia.
las cámaras de vigilancia del supermercado fallaron anoche por alguna razón, solo las de la oficina siguen funcionando. Entonces no tiene sentido encontrarme, parezco un superhéroe capaz de vaciar un supermercado de la noche a la mañana. Aunque dije esto, todavía me sentía un poco arrepentido por dentro. Habría sido genial si Víctor pudiera ver cómo vaciaban su supermercado poco a poco, pero esto también estaba bien, significaba menos problemas para mí. Al menos todavía no hay noticias de que aparezcan individuos con superpoderes, así que puedo abastecerme libre e imprudentemente para unos días. Víctor todavía cree que este asunto tiene algo que ver conmigo, insiste constantemente en ello, es realmente molesto, pero sigue arrastrándome a esto, así que no puedo irme. Justo entonces Opal y su hermano Simon llegaron en una camioneta a recoger unas cajas. Víctor estaba al borde del colapso, había abierto el supermercado con un préstamo, y ni hablar las mercancías en los estantes, solo el almacén contenía mercancías que valían cientos de miles, ahora que todo había desaparecido. El impacto en él fue significativo, me quedé de pie sin involucrarme, haciendo comentarios insensibles que lo irritaron, sin poder contenerme, sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y se abalanzó sobre mí. Los dos policías cercanos no reaccionaron a tiempo, y no pude esquivarlo, así que cerré los ojos. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. En su lugar, escuché a Víctor gritar en agonía, resultó ser Opal. Había saltado hacia adelante y pateó la daga de la mano de Víctor. Al ver a Víctor agarrando su muñeca, medio arrodillado en el suelo y gritando, supe que su patada era poderosa. Al ver a Víctor sacar un arma, los policías finalmente se pusieron serios. Detuvieron a Víctor y antes de llevárselo, no olvidaron disculparse conmigo. Los vi a los tres irse y luego rápidamente me giré para agradecer a Opal. No fue nada, solo echando una mano, dijo con indiferencia, despidiéndolo con un gesto, pero aún mostrando su naturaleza juvenil. Mientras los hermanos se marchaban después de mover las cajas, Simon me llevó aparte. Hermana, sé que todos tienen secretos, no hablaré de esto, ¿de qué?, pregunté fingiendo ignorancia con una sonrisa en mi rostro. Nada mucho, pero hermana, el huerto de nuestra familia tiene muchas frutas y verduras frescas, ¿por qué no vienes mañana y te llevas todo lo que quieras? Ese pequeño bribón todavía está pensando en hacer una gran venta en un momento como este. Me registré. De acuerdo, envíame la ubicación en mi teléfono, tomaré todo lo que tengas mañana. Los hermanos vivían en el campo, a más de una hora del centro de la ciudad. Me dirigí allí temprano en la mañana para terminar de recoger los productos rápidamente, con la esperanza de pasar el resto del día asaltando varios bares y restaurantes. Inesperadamente, cuando llegué al pueblo, no solo estaban los hermanos allí para recibirme, sino también sus abuelos, especialmente el abuelo, que parecía excepcionalmente delgado, probablemente debido a la enfermedad, pero tenía un comportamiento extraordinario y una presencia imponente. La familia me recibió cálidamente en su hogar, que estaba ubicado en una zona algo apartada. Era una casa de 2 pisos, un poco vieja pero bien mantenida, construida junto a un río, con pequeños patios en la parte delantera y trasera cerrados por muros. Cuando entré a su casa, inmediatamente noté una pared en la sala de estar adornada con armas blancas como katanas y lanzas. Vaya, ¿tienes este tipo de cosas en casa? Me acerqué para mirar más de cerca, notando que cada artículo estaba pulido hasta brillar. Claramente bien usado. Estas son algunas de las armas que uso para entrenar, explicó Opal, llevándome al patio trasero. Allí, sorprendentemente, había postes de madera utilizados para el entrenamiento de postura, ordenados del más bajo al más alto. Con el más alto casi 3 veces mi altura. Sin decir palabra, Opal se subió al poste más alto y luego saltó, aterrizando firmemente en el suelo. Vaya, ¿has estado practicando artes marciales desde que eras joven? Sí. Mi abuelo era un maestro de artes marciales cuando era joven, él me enseñó todo esto. No me extraña que los asesinos Géminis surgieran con tanta fuerza. Ayer, Opal logró dominar a Víctor con una sola patada. Las habilidades en artes marciales que se transmiten en su familia no son ninguna broma. Vaya, a una familia empapada en artes marciales, digo volviéndome hacia Simon, quien permaneció en silencio. ¿Tu hermano menor también entrenó artes marciales desde pequeño? Leo nunca se interesó por todo eso de las peleas, solo le encantaba cuidar las frutas y verduras del jardín. Por alguna razón, nuestro jardín siempre crece mejor que otros, es gracias a él que podemos ganarnos la vida vendiendo estos productos en el mercado, dijo la abuela con cariño, dándole una palmadita a Simon en la cabeza. Eso también es bastante impresionante. Le doy a Simon un pulgar hacia arriba. Después de estar sentados en su casa por un rato, los hermanos me llevaron a su huerto. Un corto viaje de poco más de 10 minutos nos trajo allí.
el jardín era impresionantemente grande, un mar verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al principio, pretendí cargar cajas de frutas y verduras en el camión, pero pronto me di cuenta de que no cabía mucho sin nadie más alrededor. Simplemente agité mi mano y guardé todo en mi espacio de almacenamiento. Los hermanos habían sospechado desde ayer que tenía algunos trucos bajo la manga, pero nunca esperaron algo tan directo y... Ambos exclamaron sorprendidos: Opal, Leo, pellízcame, estoy soñando. Simon: Sis, yo también lo vi. Todas esas cosas simplemente se desvanecieron en el aire. Intercambiaron miradas, luego volvieron sus ojos curiosos hacia mí. Opal, ¿cómo hiciste eso? Hermana, me puse un dedo en los labios y susurré: fuera. Es un secreto que solo conocemos los tres. Los hermanos asintieron con seriedad. Entendido. No se lo diremos a nadie. Es más fácil tratar con jóvenes sin todas esas intrigas y traiciones. A pesar de haber sido traicionados por Víctor una vez, sentí una inexplicable intuición de que estos hermanos eran confiables. Además, eran chicos inteligentes. Aunque no se lo hubiera dicho hoy, con el tiempo habrían adivinado algo. Mejor aclarar las cosas y ganarse su favor. Al final, mi enfoque fue correcto y pude sentir que se acercaban a mí. Juntos cosechamos todas las frutas y verduras maduras del campo y las almacenamos al mediodía. Me invitaron con entusiasmo a quedarme a almorzar, pero tenía otras cosas que comprar, así que decliné cortésmente, pagué los productos y me fui. Antes de irme, me volví hacia ellos con seriedad. Tú también, llámame hermana mayor. Como soy mayor, no te guardaré secretos. El apocalipsis se acerca y las escenas de películas de zombies están a punto de hacerse realidad. Quiero unirme a ti para luchar contra los zombies. ¿Qué te parece? Quizás abrumados por la gravedad de mis palabras, los hermanos se miraron y Opal tardó un momento en responder. ¿Hablas en serio, hermana? No estás bromeando. Todo lo que te he dicho es verdad. Mi secreto es que tengo habilidades especiales, y es probable que despiertes habilidades similares después del apocalipsis. Mientras hablaba, saqué un repollo de mi espacio de almacenamiento y lo volví a guardar. Ante sus ojos, un repollo apareció de repente y luego desapareció en mi mano. Estaban emocionados de saber que también podrían despertar habilidades. Opal, hermana, te creo, estamos dispuestos a unirnos a ti. Al ver que su hermana estaba de acuerdo, Simon rápidamente levantó la mano en señal de apoyo. Muy bien. Sonreí levemente y me di la vuelta para irme, pero Opal me agarró de la muñeca. Hermana, también te estás abasteciendo para el apocalipsis, ¿verdad? Olvidémoslo. Sobre el pago de hoy, no, tómalo, insistí, usa todo el efectivo que tengas para comprar algunas medicinas que necesita el abuelo, luego pasa el resto del tiempo al lado de nuestro mayor y no vayas a ningún otro lado. Cuando llegue el momento, iré a buscarte. Las provisiones en mi espacio son suficientes para que nuestras dos familias duren mucho tiempo. La niña no pudo contener sus emociones y me abrazó fuerte, sollozando. Hermana, ¿cómo puedes ser tan amable después de regresar a la ciudad? Desde el campo lo primero que hice fue asaltar frenéticamente varios restaurantes hasta altas horas de la noche. Cuando regresé a casa exhausta pero contenta, al entrar, la casa estaba en silencio. Mis padres ya se habían acostado temprano, pero dejaron una luz de noche encendida para mí en la mesa del comedor. Había un contenedor térmico, un refrigerio de medianoche preparado por mis padres. Me senté tranquilamente a la mesa, abrí el contenedor y saboreé este momento simple, sereno, pero dichoso. En mi vida anterior, no pude cuidar de mis padres cuando me necesitaron. Esta vez, estoy determinada a sobrevivir al apocalipsis con ellos. Los siguientes 2 días, almacené como loca, ya que estaba decidida a no quedarme aquí. Mi abastecimiento fue un poco imprudente. Al tercer día, temprano en la mañana, llevé a mis padres silenciosamente a la casa de la familia de Simon. Cuando uno es pobre, se cuida solo. Cuando es capaz, ayuda al mundo. Soy una persona común y corriente. Ante los desastres, lo mejor que puedo hacer es proteger a mis seres queridos. Sin embargo, antes de irme me arrepentí de no haber tenido la oportunidad de tratar personalmente con Víctor, ese sinvergüenza. No tuve la oportunidad estos 2 últimos días, porque Víctor estuvo detenido 7 días por intento de agresión con un cuchillo. Sin los vastos recursos de los supermercados en esta vida, él, una persona común y corriente, probablemente no tendrá una buena vida por delante. Supongo que tendré que encontrar otra oportunidad para tratar con él más tarde. Aceleré y me dirigí a toda velocidad hacia la familia de Simon al amparo de la profunda noche.
El pueblo estaba tranquilo por la noche y la ubicación remota de la familia de Simon significaba que los pocos edificios circundantes estaban vacíos, por lo que nuestra llegada no causó ningún ruido, considerando que la generación mayor tiene puntos de vista tradicionales y menos adaptabilidad. No les contamos a nuestros padres sobre el apocalipsis, simplemente mencionamos que estábamos de paso y que nos quedaríamos a pasar la noche. La noche transcurrió en paz, pero por la mañana, el gallo que siempre cantaba a tiempo estaba extrañamente silencioso. Cuando el anciano estaba a punto de revisar el gallinero, le hice una señal a Opal, y ella lo detuvo rápidamente. Iré a ver qué está pasando, dije con cautela mientras empujaba la puerta. Tan pronto como la puerta se abrió, vi plumas por todo el patio y manchas de sangre seca en el suelo. Parecía que algo había cambiado afuera. Mientras todos dormían profundamente anoche, temprano en la mañana, la niebla era espesa, solo permitía una vaga vista del patio. La distancia estaba envuelta en niebla, parecía ocultar sombras en movimiento. Cerré rápidamente la puerta. Una comadreja se comió a nuestras gallinas. No, eso no parece correcto, no pudo haber causado tal desastre. El anciano miró hacia el patio, incapaz de averiguar qué había sucedido, y estaba a punto de salir a investigar, cuando los hermanos lo detuvieron nuevamente. No, ustedes niños han estado actuando extraño desde ayer. ¿Qué me están ocultando? Opal quería explicar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo correctamente. Justo entonces, un rugido ronco estalló desde afuera, como si algo extraño emergiera. Reconocí el sonido, llenó mis oídos en los momentos finales de mi vida anterior. Pensé que no tendría miedo, habiéndome resistido a revisitar esos recuerdos, pero al escuchar los sonidos de los zombis de nuevo, no pude evitar temblar incontrolablemente. El anciano, previamente desconcertado por la muerte de sus pollos, dejó de preocuparse y rápidamente me ayudó junto con su nieta a un sofá cercano. Hermana, ¿qué te pasa? Estás temblando mucho. Cierra la puerta con llave. Hay zombis afuera. Zombis. Los hermanos actuaron rápidamente, apresurándose a verificar si la puerta estaba bien cerrada. Luego corrieron arriba y abajo de la casa para inspeccionar todas las puertas y ventanas, corriendo las cortinas en el camino. Después de descansar un rato, me sentí mucho mejor, especialmente con Opal a mi lado, practicando su esgrima con una katana, lo que me dio una gran sensación de seguridad. Sus movimientos eran simple pero afilada. Su manejo de la espada era poderoso y majestuoso, como si cada golpe pudiera partir montañas y ríos. De repente cambió su agarre, golpeó su pie y la parte posterior de su espada pasó rápidamente. Su manejo de la espada se volvió ligero y esquivo, como nubes persiguiendo al viento, increíblemente rápido y capaz de tomar vidas en un instante. Esto no eran simples artes marciales. Opal, a pesar de su corta edad, era una verdadera maestra de las artes marciales. Con Opal cerca, lidiar con esos zombis lentos y torpes en etapa inicial era como cortar verduras. El nudo en mi corazón se deshizo inesperadamente. Para entonces el caos había estallado afuera. Afortunadamente la casa de la familia de Simon estaba algo aislada, con solo unos pocos zombis atraídos por la sangre de pollo derramada en el suelo cercano. Pero no podíamos permitirnos ser complacientes, teníamos que limpiar las manchas de sangre en el patio. Noté que los movimientos de Opal se ralentizaban y finalmente se arrodilló apoyándose en su katana, jadeando en busca de aire con un rostro pálido. Cara, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tan poca energía hoy? Opal intentó levantarse sin querer creer que le fallaban las fuerzas. De repente me di cuenta de que ambos hermanos fueron de los primeros en despertar sus habilidades especiales. Probablemente mostraban signos tempranos de despertar. Su energía interna era caótica y sus habilidades y cuerpos nacientes necesitaban tiempo para ajustarse. Cuanto más fuertes eran las habilidades, más largo era este periodo de debilidad. Después de explicarle esto brevemente a Opal, ella suspiró. Así que eso es todo. Entonces al segundo siguiente se acostó con su katana y se desmayó pacíficamente. ¿No pudiste haber llegado a la cama antes de desmayarte? Además, olvidé decirles que aunque también tengo habilidades, en realidad soy un novato en combate. Casi al mismo tiempo Simon también se desmayó por debilidad, dejándome a mí el menos capaz, solo con los ancianos, aunque les aseguré que los niños estaban bien y solo necesitaban mucho descanso. Los abuelos estaban bastante preocupados. Les pedí que se quedaran al lado de los niños mientras salía con mi padre, pala en mano, a quitar la tierra manchada de sangre. Está bien, los zombis están lentos ahora, solo un poco más fuertes que una persona promedio. Puedo derribar a 3 con una pala. Mientras me tranquilizaba nerviosamente, el señor William estaba mucho más tranquilo,
llevó su pala, salió audazmente por la puerta, rápidamente recogió la tierra ensangrentada en una bolsa de plástico, luego la ató bien fuerte. La trajo adentro y con un ruido sordo, la arrojó al río junto al patio trasero. Los 3 zombis aullando fuera del muro no lo afectaron en absoluto, sus manos ni siquiera temblaron durante todo el proceso, después de completar sin problemas una rutina establecida. William no descansó, en cambio, recogió un discreto barril negro de la esquina del patio trasero y vertí su contenido sobre la pared. Estaba a punto de sentir curiosidad por saber qué era, pero el fuerte hedor que siguió me hizo retroceder 1 metro. Papá, ¿qué demonios estás tocando? Huele fatal. Jaja, es el barril de estiércol de compost del abuelo Matthew. Pensé que como estas criaturas son sensibles al olor a sangre, usar algo con un olor más fuerte podría disimular el olor de nuestra familia. Qué buena idea, dije tapándome la nariz y levantando el pulgar. De hecho, este método resultó efectivo. Los zombis que habían estado arañando la esquina de la pared se tambalearon. Al principio me preocupaba que la mentalidad conservadora de los ancianos de ambos bandos les dificultara aceptar el apocalipsis zombie. Sorprendentemente, su capacidad de adaptación superó casi de inmediato al ver a los zombis. Ajustaron su mentalidad, sobre todo después de enterarse de que tenía un espacio lleno de suministros. Mis padres se relajaron por completo. Señor William, solo comiendo, bebiendo y pescando ocasionalmente junto al río, la vida es bastante buena, es como jubilarse temprano. Señora Leilani, la abuela de Simon tiene un don especial para la jardinería y el cuidado de las flores, realmente debería aprender de ella. En cuanto a los abuelos de Simon, al ver a sus nietos respirar con regularidad y verse más saludables, se preocuparon menos. Matthew incluso encontró tiempo para enseñarme artes marciales, estaba muy interesado en la antigua espada Tang de oro negro, así que me enseñó un conjunto de técnicas de espada llamadas técnica de la espada de las 9 revoluciones. La técnica de la espada de las 9 revoluciones se ha transmitido de generación en generación, es poderosa, con movimientos impredecibles y patrones complejos, lo que dificulta que los enemigos la anticipen. Opal también aprendió esta técnica, comenzó las artes marciales a los 3 años, empuñó una espada a los 5 y ahora la domina. ¿Podría llegar a ser tan hábil como Opal si practicó durante más de una década? Recordé la imponente presencia de Opal mientras empuñaba la espada, ansioso por intentarlo. No puedes, al ver mi expresión de decepción, añadió Matthew, pero inténtalo con todas tus fuerzas, y quizás iguales el 2 o 3% de su habilidad. Bien, eso está bien, aunque esa última parte no hacía falta decirla. El primer paso para aprender a usar la espada era blandirla 3000 veces al día. Al tercer día, justo cuando sentía que estaba a punto de perder mi brazo derecho, Opal y Simon finalmente despertaron. Una misteriosa y poderosa ola de energía emanó de ellos. Y entonces tengo tanta sed y hambre, necesito agua, necesito comida. Al verlos tan animados, los corazones de todos finalmente se calmaron. Después de comer y beber, los hermanos comenzaron a explorar con entusiasmo sus propias habilidades sobrenaturales. No hubo muchos cambios en sus vidas. Opal tenía un poder basado en el oro, que se manifestaba como energía dorada que podía convertir su cuerpo en metal, inmune a las cuchillas. Simon tenía un poder basado en el agua, capaz de conjurar una pequeña taza de agua de la nada. En cuanto a otros usos, tendrían que descubrirlos poco a poco por sí mismos. Sin embargo, los hermanos, habilidades desarrolladas en dirección a la infraestructura. Inicialmente se trataba de fortalecer las paredes de concreto de la casa. Opal metalizaba una pequeña sección cada día, creyendo que algún día nuestro patio tendría una pared metálica altamente defensiva. En cuanto a Simon, él asumió la responsabilidad de proveer agua para la casa. Siempre sintió que el virus había contaminado las fuentes de agua exteriores, por lo que toda el agua utilizada para comer y beber era conjurada por él. Además de eso, cultivar y luchar contra zombis también se convirtió en una rutina diaria importante. Aunque tenía un espacio lleno de suministros, estaba claro que no todos eran del tipo que se queda en casa sin hacer nada, así que todas las mañanas, Opal me arrastraba para practicar artes marciales, luego los hermanos me llevaban. Marina, guerrera sin brazos, en nuestro camino hacia el huerto, mientras eliminaba zombis en el camino, casi llegué al huerto. Comencé a regar las plantas, deservar y atrapar plagas, luego coseché las verduras y frutas maduras, almacenándolas en mi espacio. Con el paso del tiempo los zombis se volvieron más fuertes y comenzaron a aparecer cristales en sus cerebros.
Inicialmente estos cristales eran del tamaño de soja o granos de arroz, pero ahora han crecido al tamaño de huevos. Estos cristales son valiosos, incluso más preciados que el oro antes del apocalipsis. Sin embargo, mi espacio no está calificado para almacenarlos, así que hasta ahora, esta es en realidad la primera vez que he entrado en contacto tan cercano con estos cristales. Opal es el principal distribuidor de daño en nuestro equipo, mientras que Simon brinda apoyo. Los sigo y recojo las sobras, así que después de obtener los cristales, tenía la intención de darle la parte más grande a Opal, una parte más pequeña a Simon y quedarme solo con una pequeña fracción para mí. Inesperadamente, a los hermanos no les importó en absoluto e insistieron en que lo almacenara todo en mi espacio. Preferían mejorar sus propias habilidades a través de la práctica y el entrenamiento constantes en lugar de confiar en estos elementos extraídos de los cerebros de los zombies, así que no tuve más remedio que almacenar estos cristales en mi espacio. Honestamente, debido a mi contacto limitado con ellos, no tenía muy claro cómo usarlos. El desastre ocurrió 2 meses después de que comenzara el apocalipsis. Había preparado una caja grande en mi espacio para almacenar los cristales que recolectamos durante nuestras salidas. Ni siquiera miré cada cristal, simplemente los tiré directamente en la caja en mi espacio. Hoy, pensé que la caja estaba casi llena y pensé en limpiar una nueva. Cuando metí la mano, sin embargo, saqué una caja vacía. ¿Dónde estaban los cristales? ¿Dónde estaban los cristales que los 3 mosqueteros habíamos reunido durante los últimos 2 meses? Los elementos en mi espacio no desaparecen misteriosamente. Normalmente, no reviso mi espacio a menudo ya que lo que necesito aparece en mi mano con solo un pensamiento. Esta vez, después de haber perdido tantos cristales ganados con tanto esfuerzo, rápidamente profundicé en mi espacio, solo para ser aturdido por lo que vi. Mi espacio, originalmente solo una caótica y vasta área rectangular con límites, pero sin direcciones definidas, ahora tenía un arriba y un abajo, un cielo y una tierra. Era como si, como pingüino creando el mundo, vi la luz, el yang claro ascender para formar el cielo y la pesada turbidina hundirse para formar la tierra, dividiendo así mi espacio en cielo y tierra. Con curiosidad, me agaché. Recogí un trozo de tierra negra y lo rodé entre mis dedos. Se sentía como tierra ordinaria. Me puse de pie y saludé al alto e inalcanzable cielo azul. Intenté caminar y descubrí que todos los materiales estaban almacenados en un rincón de este vasto mundo. Como de costumbre, los artículos aparecían en mi mano con solo un pensamiento. Dios mío, ¿no es esto asombroso? ¿Sigue siendo este mi espacio? Todavía estaba maravillado por los inmensos cambios en mi espacio cuando de repente escuché a mi papá llamándome. Normalmente, solo necesitaría abrir los ojos y retirar mi conciencia del espacio, pero esta vez, la voz de mi papá estaba justo a mi lado. Pero parecía incapaz de verme y me giré para irme a buscar a alguien más. Estoy aquí mismo. Abrí y cerré los ojos, solo para encontrarme todavía en el espacio. Podría ser. ¿Puede mi espacio ahora contener seres vivos? Entonces, había entrado completamente en mi propio espacio. Ayuda. ¿Cómo salgo? Casi en el momento en que pensé en irme, todo se oscureció por un momento, y al segundo siguiente estaba de vuelta en mi habitación original. Oh Dios mío, después de salir, reflexioné durante mucho tiempo y finalmente atribuí los cambios en mi espacio a los cristales. Esto podría explicar por qué una caja entera de cristales desapareció misteriosamente del espacio. Este es un asunto importante. Fruncí los labios, decidiendo guardármelo para mí por ahora, para usarlo como mi última carta de triunfo. Lovell Village ya estaba escasamente poblada, principalmente con ancianos y niños restantes, mientras que los adultos más jóvenes habían salido a trabajar. Los que no podían soportarlo se habían convertido en zombies, y el resto se escondía en casa con las puertas bien cerradas. En el campo cada hogar tenía grano extra, incluso un suministro de unos pocos meses no sería un problema. Como resultado, el pueblo ha estado bastante tranquilo últimamente. Solo cuando pasábamos por las casas, alguien abría ocasionalmente sus ventanas bien cerradas para preguntarnos sobre la situación afuera. Generalmente respondíamos con la verdad. Hay menos monstruos ahora, pero aún no es completamente seguro. Si quieres salir, debes preparar un arma apropiada. Algunos de los más valientes ya habían comenzado a cultivar, viendo que estaban bien. Todos los demás también dejaron de esconderse en casa. Después de estar en cuclillas durante más de 2 meses, los cultivos en los campos habían sido algo descuidados, excepto el huerto que cuidábamos, que prosperaba. Poco a poco los aldeanos supervivientes vinieron a nuestra casa, queriendo intercambiar dinero por comida. En momentos como estos, el dinero no sirve de mucho, dijo Simon, algo angustiado. No era que fuera tacaño, pero empezar a regalar verduras podría. Esto atrajo a más gente a pedir comida.
¿Podríamos dársela a todos? Leo, tu tía te ha visto crecer. Por favor, haz una excepción. Mi pequeño Bao lleva mucho tiempo sin comer verduras frescas. Está desnutrido y su carita está amarilla. Si no es dinero, podríamos intercambiarlo por otra cosa. Los aldeanos se reunieron en la puerta principal, atrayendo a varios zombis, lo que causó un poco de conmoción. Afortunadamente Opal los derrotó rápidamente con un destello de su espada. Los aldeanos parecieron aturdidos por sus acciones y la escena se calmó inesperadamente. Después de un rato un anciano habló: joven, no quedan malos corazones en nuestra aldea, de lo contrario, simplemente habrían robado del huerto. Ahora, no quedamos muchos, casi todos estamos aquí. Si haces la vista gorda, sus palabras se sintieron un poco como coerción moral, pero no se equivocaba. Con un huerto tan grande, si los aldeanos realmente quisieran robar, no podríamos detenerlos. Pensando en la vasta tierra negra de mi propio espacio, que era increíblemente fértil, con solo mirarlo podía plantar las verduras en el espacio. Con ese pensamiento, di un paso adelante y dije: podemos intercambiar por comida, pero traer núcleos de zombis a cambio. Después de hablar, saqué un pequeño cuchillo, caminé hacia la cabeza de un zombi y extraje el núcleo de su cerebro, luego se lo mostré a todos. Este es el núcleo, ubicado en el cerebro del zombi. Como dice el dicho, el dinero hace girar al mundo. Ahora, con la escasez de comida y la dramática aparición de Opal, todos dudaron por un momento, luego fueron a casa para buscar herramientas adecuadas, descubriendo cómo matar zombis y obtener sus núcleos en una hora. Un aldeano había obtenido un núcleo y lo intercambió con éxito por 1 kilogramo de repollo, lo que solo aumentó el entusiasmo de todos. Como había muchas personas vulnerables en la aldea, los hermanos se ofrecieron a ayudar. Por la tarde había recolectado casi media caja de núcleos. Cuando cayó la noche y se hizo el silencio, volví al espacio para observar. Los núcleos colocados durante el día se transformaron en puntos de luz elementales multicolores, fusionándose lentamente con este mundo. A medida que los puntos de luz se desvanecían, podía sentir que el aire se enriquecía con la esencia de la vida y también podía sentir que los límites del espacio se expandían lentamente. Los aldeanos de la aldea de Lobel lograron mantenerse con éxito. En consecuencia, sus rutinas diarias giraban en torno al entrenamiento físico, cortar zombis, extraer núcleos de cristal y cultivar. Repitiendo estas actividades día tras día, los zombis que nos rodeaban fueron erradicados casi por completo. Aunque Simon finalmente declaró que todos podían cultivar sin tener que intercambiar núcleos de cristal, los aldeanos todavía patrullaban habitualmente fuera de la aldea todos los días, entregándome cualquier núcleo de cristal que recolectaran para que lo guardara en un espacio especial. Dijeron que estos núcleos de cristal eran como cucarachas, visibles en pequeñas cantidades localmente, pero escondidos en grandes cantidades. En otro lugar, se requería una limpieza diaria para evitar una plaga repentina y abrumadora que las pocas personas en la aldea de Lobel no podían soportar. De alguna manera se corrió la voz y, gradualmente, muchos forasteros llegaron con núcleos de cristal para intercambiar por comida. Entre estas personas, muchos querían establecerse en la aldea de Lobel. Había varias casas vacías, pero los aldeanos se resistieron colectivamente a esto. En consecuencia, revisar las casas vacías periódicamente para asegurarnos de que ningún forastero se hubiera colado se convirtió en parte de nuestra rutina. En una nota más brillante, la aldea fue testigo lentamente del surgimiento de varios individuos con habilidades especiales. Los ancianos padres de Simon, que habían vivido una vida solitaria en el pasado, despertaron a poderes desconocidos. El anciano, ahora con una tez sonrosada, ya no jadeaba por respirar después de caminar unos pocos pasos. Lleno de vigor, podía derrotar a un grupo de zombis sin ayuda de nadie con su sable y lanza. Mi madre desarrolló una habilidad curativa basada en la madera y se convirtió en la doctora de la aldea de Lobel, atendiendo a cualquiera con dolencias menores. Otros incluían a la abuela Mabel con su inmensa fuerza, Thomas que podía volar, Ted con sus habilidades basadas en la tierra y Colin con sus poderes basados en la madera. Thomas era miembro del equipo de patrulla de la aldea, y todas las mañanas se le podía ver volando sobre la aldea. Colin y Ted formaron un equipo. Recientemente se enfocaron en construir muros y plantar árboles alrededor de la aldea. Gracias al suministro continuo de núcleos de cristal, mi espacio también se volvió cada vez más sofisticado, evolucionando a un mundo con montañas, lagos, mares y el ciclo del sol y la luna. Solo le faltaban criaturas vivientes para que coincidieran con un mundo real en miniatura. Todo estaba progresando en una dirección mucho mejor que en mi vida anterior. Un día, la abuela Mabel y yo teníamos un puesto a la entrada del
pueblo. A medida que el terreno del pueblo se expandía y aumentaba la producción, decidimos establecer un puesto donde los equipos cercanos pudieran intercambiar núcleos de cristal por comida a diario. Con el clima helado, me envolví en un abrigo grueso. Agarrando un calentador de manos, sintiéndome algo somnoliento, al mediodía, llegó un escuadrón de 7, un núcleo de cristal por medio kilogramo de comida. Una voz familiar me despertó sobresaltada, abriendo los ojos. De hecho era ese maldito Víctor. Sí, joven, mira, esto es todo lo que nos queda en el puesto, respondió la abuela Mabel. Solo tenemos 100 núcleos de cristal, podemos cambiarlos por todo lo que hay en el puesto. Eso no servirá, querido, todo esto pesa más de 100 kilogramos. La abuela Mabel se negó de inmediato. ¿Qué quieres decir con que no? Mira, cada uno de mis núcleos de cristal es del tamaño de un puño, los más grandes hoy en día son solo del tamaño de huevos. ¿Cómo puede el tuyo ser del tamaño de un puño? ¿Qué tan grande crees que es un cerebro? ¿Qué quiero decir? Ustedes, la gente de los pueblos pequeños, no han visto el mundo, es 100 por todo, lo toman o lo dejan, no hay trato. La abuela Mabel se negó rotundamente y les hizo un gesto para que se fueran. Viejo tonto, intercambiarás hoy te guste o no. Un hombre alto y musculoso del escuadrón dio un paso adelante e intentó apartar a la abuela Mabel, pero descubrió que no se movía ni un centímetro. Maldita sea, apártate de mi camino. Usó ambas manos, pero aún no pudo apartar a la anciana. Oscar, ¿qué tardas tanto? Solo toma las cosas y vámonos, gritó Víctor desde un lado. Víctor, hijo de tortuga, ¿por qué gritas? Esta anciana es más dura de lo que parece. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? La cara de Oscar se puso roja mientras la abuela Mabel permaneció fría y serena. Parecía que el pueblo había estado demasiado tranquilo durante demasiado tiempo, enfrentando problemas por primera vez. La abuela Mabel probablemente quería hacer una gran escena para aliviar su aburrimiento y también para dar ejemplo, especialmente porque había bastantes espectadores cercanos. Al diablo, lo haré yo mismo, humillado delante de todos. Víctor estaba hirviendo de ira y pateó agresivamente hacia la abuela Mabel. En el siguiente instante su pierna fue atrapada por la abuela Mabel, quien casualmente la agarró y retorció ferozmente, convirtiendo su pierna en un desastre retorcido mientras la sangre salía a chorros, cubriéndonos a mí y a la abuela Mabel. No controlé mi fuerza otra vez. Rápido, llama a Leo para que nos limpie. La abuela Mabel estrechó su mano con indiferencia, ignorando a Víctor, que se había desmayado en el suelo. La vista fue satisfactoria y también sirvió para intimidar a todos los presentes. El grupo se fue tímidamente con sus maletas y parecía que ninguno de ellos era particularmente hábil. En su prisa, incluso se olvidaron de arrastrar al inconsciente Víctor. Para cuando todos se fueron, todavía no se había despertado. La abuela Mabel estaba un poco inquieta. Deberíamos llevarlo con tu madre para que le eche un vistazo. No quiero que muera, solo quería asustar al mezquino. Criminales, no maten a nadie. Está bien, haz las maletas y regresa, yo me encargaré de él. Un hombre adulto como él, ¿puedes siquiera moverlo? ¿Y a dónde lo vas a llevar? Encontraré un lugar seguro para dejarlo, tal vez le dé algo de comer. Después de eso, su destino es suyo. Tal vez debería hacerlo, señorita, no deberías ensuciarte las manos. No te preocupes, abuela Mabel, me aseguraré de que todo esté cuidado. Después de convencer a la abuela Mabel de que se fuera, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando. Luego arrojé a Víctor a mi espacio, planeando dejarlo en un lugar lleno de zombis. En mi vida pasada, causó mi muerte entre una horda de zombis. En esta vida, lo dejé experimentar ser devorado por ellos. En el camino, reuní a un montón de zombis y encontré una fábrica abandonada donde finalmente dejé salir a Víctor. Finalmente despertó, pero no me reconoció, suplicando incesantemente: señora, por favor déjame ir. La subestimé hoy, estaba ciego. Víctor, abre tu maldita ojos y mira quién soy. Marina. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. Marina, por el bien de nuestro pasado, por favor llévame de vuelta al pueblo. Encuéntrame un médico y comida. ¿Por qué crees que te escucharía? Terminé de hablar señalando hacia un lado, y los estantes del supermercado de Víctor cayeron instantáneamente al suelo, levantando polvo. Víctor, ahogado por el polvo, tosió violentamente, sus ojos rojos de rabia, maldiciéndome: maldita sea, Marina. Así que fuiste tú quien robó el supermercado, ladrona, perra. Entiende tu posición actual. Primero, le sellé la boca con cinta adhesiva, luego saqué una gruesa cuerda de cáñamo y lo até a la columna central de carga de la fábrica. Víctor quiso resistirse, pero los tiempos habían cambiado. Después de meses de empuñar un cuchillo y ser un sobrehumano yo mismo, someterlo fue muy fácil. Después de asegurarlo, recuperé los artículos del estante y liberé a docenas de zombis que había almacenado antes. Luego abandoné rápidamente la escena. Los zombis, atraídos por el fuerte olor a sangre en Víctor,
babearon y rugieron cuando se abalanzaron sobre él. Me di la vuelta, salí de la fábrica, cerré la pesada puerta de hierro y la envolví con cadenas. Víctor, ojo por ojo, donde incluso ahora, 8 años después del apocalipsis, la zona segura de Lovell Village se estableció oficialmente. Para entonces, habían aparecido zombies humanoides perfectos en todo el país, devastando muchas bases pequeñas. A través del entrenamiento y el combate diarios, todos en Lovell Village eran capaces de luchar contra zombies, pero los zombies humanoides aún representaban una amenaza significativa. El entrenamiento se intensificó a diario hasta que un día nos encontramos con los rumoreados zombies humanoides perfectos. Había 2 de ellos, y aparte de su piel azul grisácea, parecían humanos. Sin embargo, su letalidad era inmensa, a pesar de los esfuerzos de Opal y otros superhumanos manipuladores de metales. Las paredes metálicas que rodeaban Lovell Village, por fuertes que fueran, no pudieron resistir el asalto de los zombies humanoides perfectos. Rompieron las paredes de metal con sus propias manos, y una marea de zombies normales inundó los huecos. Era un momento de vida o muerte para Lovell Village. Todos se reunieron junto al río para trazar una estrategia, y un grupo de ancianos con el pelo canoso dio un paso al frente. Toma a las mujeres y los niños y nada lejos de East Harbor. Nosotros los ancianos los detendremos aquí durante unos minutos. Naturalmente los niños no estuvieron de acuerdo, pero todos entendieron con desaliento que este era el mejor curso de acción. Si se quedaban, todos perecerían aquí. La abuela Mabel, decidida, empujó a la gente hacia el patio trasero. No nos detengas, el futuro de Lovell Village depende de ti. Y allí estaba yo saliendo de una zanja, directo a esta despedida de vida o muerte. Hey, siempre hay una salida. Tengo una buena idea. ¿Cuál es la idea? No hay tiempo para explicaciones ahora. Todos formen fila rápidamente. Luego cierren los ojos. Después de tantos años, los aldeanos confiaron profundamente los unos en los otros. Después de confirmar que no estaba bromeando, todos hice lo que le instruí. Las mujeres y los niños estaban al frente, los sanos en el medio y los ancianos voluntariamente en la parte de atrás. Toqué a cada uno brevemente en 3 minutos. Había movido a todos a un espacio seguro. Justo entonces el primer zombi humanoide perfecto apareció en mi línea de visión. Lo saludé y luego también entré al espacio seguro. Después, los aldeanos vivieron temporalmente en este espacio seguro mientras Matthew, junto con un par de hermanos y varios otros aldeanos altamente capaces, apuntaban a zombies humanoides perfectos aislados para su eliminación. Por supuesto, yo también tenía que estar allí. Durante las batallas me escondí en el espacio seguro, observando con los aldeanos cómo la emboscada a los zombies humanoides perfectos se transmitía en vivo en 360 grados en la pantalla del cielo. Un niño me tocó el brazo. Marina, ¿no dijiste que tus habilidades con el cuchillo son las mejores en el pueblo? ¿Por qué no estás ahí afuera luchando contra zombies con la hermana Opal y el hermano Leo? ¿Qué saben los niños? Un verdadero maestro nunca se luce innecesariamente. Los sanos en el medio y los ancianos voluntariamente en la parte de atrás. Toqué a cada uno brevemente. En 3 minutos, los había trasladado a todos a un espacio seguro. Justo entonces el primer zombi humanoide perfecto apareció en mi línea de visión. Lo saludé y luego también entré al espacio seguro. Después los aldeanos vivieron temporalmente en este espacio seguro mientras Matthew, junto con un par de hermanos y varios otros aldeanos altamente capaces, apuntaban a zombies humanoides perfectos aislados para su eliminación. Por supuesto, yo también tenía que estar allí. Durante las batallas me escondí en el espacio seguro, observando con los aldeanos cómo la emboscada a los zombies humanoides perfectos se transmitía en vivo en 360 grados en la pantalla del cielo. Un niño me tocó el brazo. Marina, ¿no dijiste que tus habilidades con el cuchillo son las mejores en el pueblo? ¿Por qué no estás ahí afuera luchando contra zombies con la hermana Opal y el hermano Leo? ¿Qué saben los niños? Un verdadero maestro nunca se luce innecesariamente, los sanos en el medio y los ancianos voluntariamente en la parte de atrás. Toqué a cada uno brevemente. En 3 minutos, los había trasladado a todos a un espacio seguro. Justo entonces el primer zombi humanoide perfecto apareció en mi línea de visión. Lo saludé y luego también entré al espacio seguro. Después los aldeanos vivieron temporalmente en este espacio seguro mientras Matthew, junto con un par de hermanos y varios otros aldeanos altamente capaces, apuntaban a zombies humanoides perfectos aislados para su eliminación. Por supuesto, yo también tenía que estar allí.
Durante las batallas me escondí en el espacio seguro, observando con los aldeanos cómo la emboscada a los zombis humanoides perfectos se transmitía en vivo en 360 grados en la pantalla del cielo. Un niño me tocó el brazo. Marina, ¿no dijiste que tus habilidades con el cuchillo son las mejores en el pueblo? ¿Por qué no estás ahí afuera luchando contra zombis con la hermana Opal y el hermano Leo? ¿Qué saben los niños? Un verdadero maestro nunca se luce innecesariamente.